la respuesta previa del ministro Ayala, que dice que él se mantiene en su puesto, que el presidente lo ha acompañado mañana a Ayacucho a hacer el balance de los 100 días, pero él va a tener que asistir a la Comisión de Justicia en este caso para explicar la famosa resolución que autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas a asistir a la policía en materias de seguridad ciudadana. O sea, pareciera que se está tratando de evitar el elefante, ¿no? No en la cristalería, sino en el cuartel. Usted ha señalado que esto en realidad pues va por el lado de tratar de meter a unos paisanos, ¿no? Ascender a unos paisanos, y que en realidad es más bien, digamos, una suerte de suma de torpezas, se podría decir, con respecto al manejo del caso. Los políticos, el poder político intenta, Jorge Nieto, conversar con los institutos armados sobre la posibilidad de ascender a uno u otro oficial. Se han dado antes estos casos, no con este desenlace, pero sí las... No hay ministro de Defensa, estoy casi seguro de ello, que pueda decir que no ha recibido de alguna forma presiones para poder producir un ascenso o no producir un pase al retiro. El trabajo del ministro de Defensa, el trabajo político del ministro de Defensa, es blindar la decisión de los ascensos y de los pases al retiro en función de la institucionalización y el mejor resultado para las Fuerzas Armadas. El escalafón de ascensos lo que debe ser, es el reflejo del trabajo de miles de oficiales, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, que durante todo el año hacen méritos o deméritos para poder lograr un lugar en esa lista de ascensos y poder lograr el ascenso, que es lo que todos quieren, y evitar el retiro, que es lo que nadie quiere. Por tanto, esto no es nuevo, pero que no sea nuevo no significa que no sea grave, porque lo que se está haciendo es volver a una etapa que ya creíamos superada, la etapa del tarjetazo. No es la primera vez que ocurre. Recuerdo que durante el gobierno de Toledo fueron pasados al retiro 2 comandantes generales como ahora, porque se opusieron a un ascenso que finalmente se dio. De modo que esta situación, y recuerdo otras circunstancias semejantes también. Con el actual congresista Quiabra, a quien apreciamos mucho, no significa que no sea grave. Con el actual congresista Quiabra, a quien apreciamos mucho como ministro de Defensa, se ascendió al piloto en ese entonces del expresidente Toledo. Había oficiales cercanos y hubo una controversia. Y se han dado controversias, como digo, en otros años. Pero en esos casos, bueno, es bueno que usted lo recuerde, pero porque acá lo que ha resultado chocante y lo que seguramente desata el escándalo es que efectivamente se pasa al retiro a los 2 comandantes generales que acabas de designar hace 3 meses. Se pasa al retiro a 2 oficiales con una foja de servicios impecable. Se los pasa de una mala manera, de una manera grosera, y se los pasa sin ningún tipo de argumentación para producirla. Hoy día, el señor que todavía funge de ministro de Defensa ha dicho que en el caso de uno no pusieron el avión presidencial en ejercicio, y en el caso de otro que no sacó los batallones de ingeniería, no sé a dónde, pero no lo sacó. Pero lo que nos está diciendo con estas afirmaciones el señor que todavía funge de ministro de Defensa es que a él no le hacían caso. Por tanto, está diciéndonos que hacía falta un ministro de Defensa que conduzca el sector y lo conduzca con la habilidad política necesaria, con la cordialidad necesaria y trabajando en función del Perú y de las instituciones democráticas y Fuerzas Armadas del Perú. Aquí lo que se repite, Jorge, es, un problema evidente, que es para empezar, porque más allá de la situación del propio presidente de la República, los ministros están, como usted señala, también no solamente para blindar la institucionalidad, sino blindarlo al presidente. Entonces, cuando el ministro no sabe o no tiene conocimiento de las formas de cómo se llevan a cabo, pasan estas cosas, porque, un ministro era el que debía advertirle en todo caso. Se dice que el secretario de Palacio de Gobierno era el que estaba hablando con el ministro callado al lado, ¿no? Ahí ves un problema. Y lo otro que a mí que preocupa, pues, es un ministro tenía que haberle dicho al presidente de la República: oiga, presidente, no se le ocurra invitar a 55 oficiales próximos a ascender a, como ha dicho Walter Martos, lo compartió también anoche acá en este programa, por ejemplo, a pedirles lealtad.
O sea, ¿cómo un ministro no va a advertir al presidente de la República de un error semejante? Cuando le preguntaron al ministro de Defensa cómo había sido el tema de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, dijo, fue una iniciativa del ministro del Interior. Cuando quiso dar explicaciones sobre los ascensos, lo escuché decir, me enteré por el peruano. Cuando el general le preguntó sobre las propuestas que estaban haciéndose, él dijo, vienen de arriba. Es decir, omitió en todo momento su responsabilidad. Es claro que no estaba preparado para conducir el sector, eso es clarísimo. Y cada vez que lo escuchamos hablar en todos esos últimos 5 o 6 días de esta crisis pequeña en el sector defensa, lo que vemos es que el señor no tenía las calificaciones políticas necesarias. Esto lamentablemente lo advertí cuando el señor fue nombrado. Lamento haber sido Casandra, pero era más o menos evidente que no había las calidades y las competencias para conducir un sector tan importante, tan delicado, tan difícil. Por tanto, yo creo que aquí el presidente tiene que pensar muy bien sus decisiones en este sector y en otro. Acabo de escuchar al señor Candia, entrevistado por ti, Enrique, y ha afirmado lo correcto. Se están imponiendo intereses particulares sobre el interés general de la ciudadanía del Perú. Se acaba de nombrar en Sutran una señora que tiene denuncias por robar en supermercados. ¿De qué estamos hablando? Y en materia educativa tenemos un ministro de Educación que parece más preocupado por atender las demandas de su sindicato, del sindicato de su simpatía, de un sindicato de los sindicatos que hay en el sector, y no el derecho de la juventud y de la niñez peruanas a una educación de calidad. Por tanto, estamos ante un problema muy severo. Y cuando yo observo estos fenómenos y volteo la vista al Congreso para esperar un trabajo de control político, lo que veo es un moroso deshojar de balas de plata. Mientras piensan en las balas de plata y en su uso, las tareas del control político están pasando por el costado, por arriba, por abajo, pero no se están haciendo. Estamos a más de 106 días, vemos la precariedad del gobierno, pero estamos a más de 106 días y es la hora en la que el Congreso de la República no tiene una agenda legislativa. Por tanto, yo creo que la pregunta que cabe hacerse, y estoy severamente preocupado por esto, Enrique, es ¿cuánta incompetencia de nuestras élites soportan las alas de la democracia peruana? No juguemos con eso. Nos ha costado mucho conseguir la democracia. Tenemos que pensar muy bien nuestras decisiones. En el caso del gobierno hay claramente 2 tareas. Una, de reemplazamiento estratégico. Y yo veo a la primera ministra haciendo el esfuerzo por enrumbar a ese gobierno de izquierda hacia el centro, cuando menos hacia el centro izquierdo. Y la segunda tarea, que es también muy clara, es la necesidad de elevar claramente el perfil profesional de las personas a las cuales se les encargan tareas de Estado. Hay una adicional. Necesitamos que el presidente haga comunicación política, lidere el país y no tenga una presencia tan intermitente, más de 100 días y ni una sola entrevista a la prensa, ni una sola explicación a los medios a través de los cuales se dirige a la ciudadanía. Esto puede complicarse muy severamente. No juguemos con fuego. A ver, efectivamente, hay sobre el tema de lo que podríamos llamar la crisis de los nombramientos, ¿no? En el gobierno cierta, no sé si llamarlo un concepto, o sea, lo que le responden a uno muchas veces es que la situación ha cambiado, ¿no? Es que este es un gobierno de izquierda. Y antes hemos hablado sobre esta materia, ¿no? Sobre esta cruz que carga la izquierda, cruz reputacional me refiero, a que le cuesta gestionar, a que no puede gestionar. Y entonces la respuesta es, no, es que esto ha cambiado, los mismos de siempre no se van a quedar, ¿no? Y ves los resultados, ¿no? Y efectivamente uno ve que la primera ministra está tratando, en medio de las circunstancias, de, como usted señala, enrumbar de alguna manera el barco. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo aterrizar? O sea, esto pasa primero por una cirugía también dentro del gabinete, ¿no? Evidentemente. Y quizás, como se lo preguntaba la congresista Bazán al principio del programa, darle a ella más juego para poder articular este gobierno de izquierda. El rumbo de un gobierno depende de su convicción. Y el corazón de la convicción tiene que estar en el presidente.
Si no está, la tarea de la primera ministra va a ser una tarea contra el presidente. Y no me extrañaría que ya esté ocurriendo en algunos frentes y en algunos sectores, en donde haya distintas opiniones y por tanto haya un roce también de personalidades y de políticos. Por tanto, la convicción principal tiene que estar en el presidente y el presidente tiene que darse cuenta que tiene que enrumbar su gobierno hacia el centro porque esa fue la votación que lo eligió. Recuerdo perfectamente la conversación, Enrique, donde hablábamos de la interpretación de las votaciones, la primera y la segunda, y una lectura adecuada del resultado electoral, porque de eso iba a depender el emplazamiento estratégico del gobierno. El gobierno está estratégicamente mal emplazado, y todos los problemas tienen que ver con ese mal emplazamiento. Se expresan de muy distintas maneras, pero tienen que ver con ese mal emplazamiento. Además de eso, tiene un problema de profesionalización. Vemos, por ejemplo, que el ministro de Salud está haciendo esfuerzos y está logrando llevar adelante una campaña de vacunación que dicen algunos que podría ir mucho más rápido o algo más rápido, pero lo está haciendo. Y estamos teniendo una campaña de vacunación que marcha en la dirección correcta. Vemos al ministro de Economía haciendo esfuerzos por lograr seducir a la inversión privada y generar condiciones de tranquilidad para que ésta pueda fluir y junto con la inversión pública generar el crecimiento y los empleos que se necesitan. Quizás veamos a alguien más, pero 2 ministros, así como 2 golondrinas no hacen un verano, 2 ministros no hacen un gobierno, lamentablemente. Necesitamos esa convicción en la cabeza del gobierno. Y por supuesto, ahí tienen un trabajo estos ministros y la primera ministra en encontrar las maneras de lograr que el presidente se convenza que si no lee correctamente la situación, si no emplaza estratégicamente bien a su gobierno, si sigue nombrando personas incompetentes y más que incompetentes, muchas veces ligadas a acciones delictivas, entonces estamos poniendo en riesgo la democracia peruana. ¿Y sabe qué? Nos costó mucho trabajo como sociedad y como generaciones conseguirla. Por tanto, tendremos en su momento que tomar las decisiones necesarias para defenderla. Es absolutamente frustrante, efectivamente. Es realmente, es agotador, en realidad, lo que está viviendo el país ya hace varios años. Hay desde otra perspectiva, Jorge, una interpretación que señala que el Perú sencillamente es una moledera política. A eso se suma también la situación actual, es decir, todos los presidentes post-Fujimori han terminado de alguna manera mal, ¿no? Bueno, lo digo yo de otra manera, extrañamos al que no elegimos, Valentín Paniagua, que tuvo un comportamiento político a la altura de las circunstancias que le tocó vivir. Lástima que fueran apenas 8 o 9 meses, pero era la calidad de político que se requiere como políticos de Estado, hombres y mujeres con una mirada de Estado, de los problemas y de su resolución en base al interés público. Ciertamente el gobierno en el Perú no es una pera en dulce, es una situación complicada, pero ¿para qué postulan? Se supone que tienen las capacidades, la visión, el carácter, la energía y la capacidad para poder conjuntar esfuerzos y calidades para poder sacar adelante al Perú. Ese es el supuesto de la elección. Claro, vemos luego con frustración que no es así, ¿no? ¿Y para qué postulan o para qué se ponen un fajín? Pero desde la derecha le dirían, o desde cierta derecha, mejor dicho, le dirían que Paniagua pues fue el padre de los caviares. Y de hecho, ahora más recientemente, Sagasti, ¿no? Es considerado para ese sector, ¿no? Más o menos la continuidad, ¿no? de eso tan odioso que ahora llamamos caviar y que parece haber, digamos, contribuido a la polarización, porque en realidad, ¿cómo centras de alguna manera ese debate precisamente con gestión, con profesionalización? A la derecha también le falta un poquito centrarse, ¿no? Bueno, yo creo que una democracia como la peruana, toda democracia en realidad, sus resultados dependen de 2 factores, del gobierno y de su oposición. Si el gobierno tiene calidad y la oposición tiene calidad, estamos en un buen mundo. Si ambos no tienen calidades, estamos en un mundo muy malo. Y creo que estamos en un mundo político muy malo, porque lo que se ve de incompetencia en un lado, se ve de incompetencia en el otro. Más de 100 días y el Congreso no tiene una agenda legislativa.
no nos ha dicho en qué va a invertir su tiempo, qué leyes va a producir, cuáles son el balance, cuál es la lectura que tiene de los problemas del país y cómo se va a abocar en materia legislativa a resolverlo. Que yo recuerde, ha habido una ley importante en el último tiempo en el Congreso, aquella que permite que las pequeñas empresas cobren más rápido los dineros que les deben pagar las grandes empresas. Eso fortalece ese sector, el sector de pequeñas y medianas empresas, y les permite tener más rápidamente el capital y por tanto más rápidamente capacidad de reacción y inversión. Eso es muy bueno, pero así como 2 ministros no hacen un gobierno, pues una ley no hace un periodo legislativo, ¿no? Entonces, el Congreso también tiene que darse cuenta de que tiene que producir su propia agenda legislativa y colaborar con el desarrollo del país desde su propio trabajo. Pero un sector muy importante que usted menciona solo tiene en la cabeza una palabra: vacancia. Y mientras no se concrete esa palabra o no vean la ruta para concretarla, dejan pasar lo de transporte, dejan pasar lo de educación, dejan pasar lo de interior y lo de defensa. Todo estalla, ¿por qué? Por errores del gobierno que la prensa captura. Pero no vemos una tarea de control legislativo, lamentablemente. Bien. Ojalá nuestra próxima conversación tenga un tono más optimista, porque comparto su preocupación, Jorge Nieto. Es que solamente, Enrique, hemos hablado de las élites, pero si habláramos del país, veríamos que el país tiene inmensas posibilidades para desarrollarse y para crecer y para convertirse en una sociedad moderna en el plazo de 20 años. Tenemos una serie de ventajas, 4 o 5 muy relevantes, pero claro, para que eso se concrete y se haga realidad, necesitamos, termino como empecé nuestra conversación, Enrique, perdóname, necesitamos un buen gobierno. Queda pendiente esa conversación sobre nuestras potencialidades, porque qué duda cabe, necesitamos rescatarlas. Gracias, Jorge Nieto, ahora sí, ministro de Defensa y de Cultura, presidente del Partido de Buen Gobierno. De inmediato le doy el